Bienvenidos a este nuevo podcast, bienvenidos a este tiempo por sobre todas las cosas de amor, donde profundizamos, ahondamos, donde entramos en dimensiones de revelación y traemos luz y claridad a muchísimas temáticas y muchísimos conceptos que necesitamos de alguna forma aclarar en la vida de nosotros. Pero antes de continuar, quiero invitarte a que te unas a nuestra comunidad en Patreon. Puedas ser parte de todo ello y te puedas suscribir desde €1. Puedas ser parte de todos los documentos, de todo ese conocimiento, de todo ese bagaje de principios que te harán crecer, desarrollar, que traerán tanta claridad y quitarán o correrán el velo en la vida de nosotros para que podamos entender muchísimas cosas que han estado veladas durante años en la vida del hombre. Así que te invito a que seas parte con todos nosotros y así comenzamos con este podcast donde es parte, ¿no?, como de aquella plataforma de transición. Este nuevo podcast en transición donde quiero invitarte a que puedas escuchar, puedas alimentarte y podamos nutrir por sobre todas las cosas nuestro ser. Quiero hablarte de un misterio. Quiero mostrarte un secreto, algo que ha estado escondido detrás de la letra en el original y que altera profundamente, que de alguna manera altera y le cambia el sentido de una manera drástica a todo lo que conocemos respecto al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y esto necesitamos conocerlo. Esto debería ser de conocimiento público. Esto hay mucha gente que necesita saberlo. Gente adepta a determinadas religiones monoteístas. Gente que tiene un concepto que de alguna forma le ha llegado equivocado a su vida porque las traducciones no son exactas. Primero, tenemos que partir del concepto de por qué nos llegaron traducciones inexactas a la vida de nosotros. Y lo primero que necesitamos entender es de que el hombre interpreta según el estadio de su corazón. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta en este tiempo. El hombre interpreta según piensa. Y la Biblia, de alguna forma, es como un documento sagrado, pero que también produce un reflejo en la vida del hombre. O sea que pone en evidencia la condición del corazón del ser. ¿Qué quiere decir todo esto? Con el error de traducción en el que vamos a introducirnos en los próximos minutos. Tiene que ver con el hecho que cuando leemos algo tan importante como Efesios capítulo 6 y Colosenses capítulo 2, que son dos capítulos fundamentales con una serie de versículos que nos van a guiar en una luz y en una claridad determinante para nuestra vida. ¿Qué es lo que ocurrió verdaderamente? Cuando leemos Efesios capítulo 6, sabemos nosotros que habla de 4 bastiones o de 4 grandes enemigos de la humanidad. Y cuando leemos Colosenses capítulo 2, verso 14, la Biblia describe la hazaña de Jesús en la cruz del Calvario. Y describe de que Jesús en la cruz del Calvario venció a los principados y a las potestades. Pero cuando leemos en Efesios capítulo 6, verso 12 en adelante, la Biblia describe de que enemigos del hombre aparecen 4. En Colosenses capítulo 2, verso 14, aparecen 2, principados y potestades, a quienes exhibió públicamente. Y en Efesios capítulo 6, verso 12 en adelante, aparecen 4, principados, potestades, gobernaciones y huestes espirituales de maldad. Pero si Colosenses capítulo 2, verso 14 describe la hazaña de Jesús en la cruz del Calvario, ¿por qué no aparecen los 4 de Efesios y aparecen solamente 2? Porque Jesús en la cruz del Calvario venció, según Colosenses, solo a principados y potestades. Pero ¿por qué Efesios capítulo 6, verso 12 en adelante menciona 4 y en tercer lugar menciona gobernadores y en cuarto lugar menciona huestes espirituales de maldad? Déjame que te lo explique en algunos minutos qué fue lo que ocurrió. Sabemos nosotros que la palabra gobernadores es un epíteto de Satanás según el griego. Y lo cuarto tiene que ver con los espíritus inmundos o demonios. Entonces, los demonios y los espíritus inmundos no aparecen en el triunfo de Jesús en la cruz del Calvario. Por supuesto que no, porque la liberación existía antes de que Jesús muriera en la cruz del Calvario. La liberación era posible antes de que Jesús
fuera a la cruz. Ya se podían echar fuera demonios. Recordarán a David que él tañía el arpa y los demonios salían que atormentaban a la vida de Saúl. Podemos ver muchas manifestaciones de liberación del propio Jesús antes de haber ido a la cruz. Entonces, él venció solamente principados y potestades, por supuesto, porque desde el momento que Jesús estaba en la tierra operando, sabemos nosotros de que la liberación era una realidad. Jesús no muere en la cruz del Calvario para vencer a Satanás y sus demonios. Jesús muere en la cruz del Calvario para poder exhibir públicamente, para poder quitar el camuflaje, para poder quitar cualquier cosa que impidiera que el hombre pudiera ver verdaderamente lo que significa principados y lo que significa la palabra potestades. La palabra principados son arges y la palabra potestades son exousia en el original griego. La palabra principados hace referencia a los principios, a los rudimentos o a las leyes universales que rigen la creación. Y la palabra exousia hace referencia a la capacidad del ser humano, a todo el potencial del hombre en la tierra. Entonces Jesús muere en la cruz del Calvario, no para vencer a Satanás y a sus demonios. Jesús muere en la cruz del Calvario para liberar el potencial del hombre y que el hombre pueda respetar las leyes universales que rigen a la creación. Entonces esto le cambia el sentido a lo que siempre habíamos creído. Por eso muchísima gente está sugestionada con el diablo. Por eso muchísima gente vive perseguida de alguna manera o incluso atormentada por la idea de que los demonios pueden tener cierto poder. Pero cuando nosotros leemos la Escritura detalladamente y sobre todo en el interlineal y en el original, nos damos cuenta de que esto tiene que ver con una cuestión mucho más profunda. Principados, principios y potestades, exousias o capacidades del ser humano. Ahora, es importante que nosotros entendamos algo. La Biblia en el libro de Colosenses capítulo 2 dice que Él anuló un acta de decreto. Tenemos que entender de que en el universo no puede decretar más nadie que el propio Dios. Si hay un decreto en el universo, es del Creador, es del Padre de la creación. No puede ser de más nadie que de Él. Entonces Jesús no pudo venir a anular un decreto en sí mismo del Padre. Lo que vino a hacer es a operar en la vida de nosotros para que nosotros nos podamos poner en línea con los decretos del Padre en la tierra. O sea que Él no vino a abrogar la ley, Él vino a que nosotros nos pudiéramos alinear con la ley para poderla cumplir. Él vino a mostrarnos la profundidad de la misma. Ahora, la Biblia dice que vino a anular el acta de decreto que nos era contraria. Por supuesto, lo que vino a anular es el acto de que fuese contraria a la vida de nosotros. Pero eso no quiere decir que Él anulara la ley. Lo que quiere decir es de que Él tuvo que anular la operación de la ley sobre la vida del hombre. El hombre es el que estaba fuera de lugar. Si no, la operación se hubiera llevado a cabo solamente con la ley. Y segundo, el hombre estaríamos hablando de un ser inocente. Y nosotros estamos en la tierra porque de alguna manera cometimos un error en la preexistencia. Eso es un tema de un próximo podcast y ya vamos a hablar de nuestro error o de nuestra rebelión preexistencial. Pero ahora lo que quiero que comprendamos, recuperando el punto, es de que Jesús vino a mostrarnos cómo funcionan las leyes universales que rigen la creación para que nosotros no las violemos, como si se tratara de un código penal o como si se trataran de leyes civiles de convivencia o como si se tratara de un código de tránsito. Cualquiera que viola un stop o un semáforo en rojo, le cae el peso de la ley de tránsito sobre su vida. Y eso necesitamos entender nosotros cómo funciona. En algún momento se violaron códigos eternos, entonces cayó ese peso de parte de Dios sobre la vida de nosotros. Nuestra enemistad no era con el diablo. La Biblia dice que nosotros estábamos enemistados con el Creador. Y esto es lo que nosotros necesitamos entender en este tiempo. Por eso este podcast, para que nosotros podamos tener una luz y una claridad al respecto. Que nosotros podamos entender de que algo tan importante como esto, como lo que estamos revelando a través de Efesios capítulo 6 y de Colosenses capítulo 2, que nos tenía entretenido peleando
una batalla contra demonios y contra espíritus inmundos y contra el propio Satanás. Cuando la Biblia muestra de que ellos, desde el momento que han estado en la tierra, ya están vencidos. Desde el momento que perdieron la gloria, que los tomaron del cielo y los lanzaron a la tierra, desde ese momento ellos están vencidos. No tiene sentido venir a la tierra a luchar con alguien que ya está vencido. Lo que sí tiene sentido es venir a la tierra nosotros, que sí tenemos una oportunidad de redención, y echar mano del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Poder entender cómo funcionan las leyes universales de la creación, que son, de alguna manera, también están en otro podcast que es fundamental que lo puedas escuchar, y que podamos entender cómo funcionan esas leyes para que nosotros nos adaptemos. Esas leyes tienen que ver con cosas fundamentales, como por ejemplo la ley de la siembra y de la cosecha. Es fundamental que nosotros lo podamos entender. Como por ejemplo la ley de la reciprocidad, que nosotros podamos entender que así como pensemos y así como sintamos, esto volverá nuevamente a nuestra vida. Que nuestra vida se construye o se desarrolla de acuerdo a cómo pensamos y de acuerdo a cómo sentimos. Ni siquiera de acuerdo a cómo nosotros hablamos. Esto es mucho más profundo de lo que creíamos. Ahora, piensen conmigo por un momento. Algo que nos va a ayudar a poder entender entonces el misterio de Efesios capítulo 6 y el misterio de Colosenses capítulo 2. Entonces Cristo viene a morir a la cruz del Calvario para exhibir públicamente los principios y para exhibir públicamente el potencial. Cuando nosotros leemos San Juan capítulo 8, hay un texto realmente importante. Ahí es donde se menciona 2 veces la palabra libres. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No sé si alguien se puso a pensar alguna vez, si lo pensaste en algún momento, ¿a qué verdad se refiere? Hay verdades de todo tipo, pero no todas las verdades nos hacen libres. Él está hablando de una verdad que te hace libre y que hace libre a la humanidad. Está hablando de una verdad, de un denominador común que hace libre a los hombres. ¿A qué verdad se refiere? Para poder entender a qué verdad tenemos que ir al original. La palabra en el original griego para decir verdad en ese lugar es la palabra aletheia. Y la palabra aletheia hace referencia al griego antiguo a una expresión, a una operación, a la operación siguiente, al desocultamiento del ser. O sea que el hombre es verdaderamente libre cuando saca lo que tiene adentro. A eso o para eso Cristo murió en la cruz del Calvario, para que nosotros podamos sacar lo que está dentro de nosotros. No se puede sacar lo que está dentro de nosotros si no nos sometemos a las leyes que rigen el universo, y una de ellas es la del amor. Entonces quiero que comprendan cómo una cosa nos va a llevar a la otra, pero aletheia es el desocultamiento del ser, y conocerás esta verdad. ¿Cuál verdad? El hecho de poder desocultar lo que verdaderamente eres, el hecho de poder sacar tu potencial, te va a hacer verdaderamente libre. Por eso es que creo que hay gente que probablemente nunca haya tenido acceso a determinados conocimientos, rituales, a determinadas formas de creencia, pero sin embargo son libres. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que alguien sea verdaderamente libre? Claro, cuando tengo la posibilidad de sacar verdaderamente lo que tengo adentro, cuando ha habido amor, sinceridad, pasión, cuando ha habido esfuerzo, sacrificio, cuando ha habido voluntariado, cuando no han habido motivaciones extrañas, cuando se ha procurado el bien colectivo, cuando se ha entendido mi misión corporativa en la tierra a favor de muchos, entonces es probable que nosotros podamos ser verdaderamente libres y que podamos manifestar lo que está dentro de nosotros. Por eso, esto es muy importante en este tiempo, poder entender el potencial que nosotros tenemos. Y uno de esos potenciales que se menciona justamente en el griego exousia tiene que ver con la libertad, la forma en la que nosotros nos movemos en la libertad que tenemos. Otra de las expresiones o de las acepciones de esa palabra es la autoridad delegada. La autoridad delegada que se nos ha dado, esa jurisdicción que se nos ha entregado para ejercer dominio sobre nuestro propio ser, sobre nuestras propias emociones y sobre nuestros propios pensamientos. No le fue dado al hombre autoridad sobre otros hombres, se nos ha dado autoridad sobre nuestra propia vida. La mayoría de la gente está pretendiendo ser líder de otros cuando todavía no ha podido liderar su propia vida.
Por eso yo quiero invitarte en este tiempo a que podamos crecer juntos, a que podamos entender misterios como este y que podamos recuperar el verdadero sentido del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. En este caso tiene que ver con el hecho de poder sacar el potencial de lo que verdaderamente está dentro. Te tienes que ocupar de conocer cuál es tu don, de cuál es tu capacidad, tu talento. Te tienes que ocupar de saber y de estar seguro de que estás en el escenario donde Dios te puso, en el teatro de operaciones donde Dios te colocó. Y te tienes que asegurar de que estás desarrollando lo que verdaderamente te apasiona, de que estás trabajando en lo que verdaderamente te apasiona. Si no, simplemente estás vendiendo tu tiempo. Casi, lo digo respetuosamente, como si fuera una prostitución, porque estás cediendo un ámbito sagrado de tu ser y lo estás entregando por un poco de dinero. El dinero no puede ser tu mayor motivación. El dinero no puede ser lo primordial en la vida del hombre. Lo primordial en la vida del hombre es poder ser verdaderamente libre, es poder estar involucrado en lo que amo. Eso es lo que va a traer la verdadera prosperidad a tu vida. Y es importante que nosotros entendamos eso, porque eso es lo que de alguna forma va a alinear todo nuestro ser integral y lo que hará que nosotros podamos disfrutar de esa plenitud que el Creador tiene para nuestra vida. Así que te animo a que podamos avanzar en todo este crecimiento, a que podamos desarrollar a plenitud todo esto que Dios tiene para nosotros y podamos entender misterios como el que nosotros estamos viendo en estos momentos y podamos así recuperar verdaderamente el sentido original del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, cuando lo vemos de esta manera, nos damos cuenta de algo, que Cristo murió en la cruz del Calvario para que nosotros podamos conocer cómo funciona el universo y cómo funciona de alguna manera nuestro ser integral. Ahora, ¿por qué Efesios capítulo 6 dice es que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales, gobernaciones y huestes espirituales de maldad? Claro, porque necesitamos reconocer algo muy importante, de que primeramente nosotros tenemos una batalla, un conflicto de carácter frontal, una lucha, porque no usa la palabra guerra, usa la palabra lucha. Quiere decir que es una batalla personalizada y la tenemos contra las leyes universales de la creación. Ahí es donde nosotros tropezamos. Eso es lo que nos molesta. Eso es lo que de alguna manera nos cuesta alinearnos con todo aquello. Y por otro lado, tenemos un problema con el manejo y la conducción de nuestro potencial. Imagínense por un momento, para que lo podamos entender. Todo esto nosotros lo perdimos, tanto los arges como el exousia, lo perdimos en el libro de Génesis, en los primeros capítulos de la Biblia. Ahí la Biblia describe cómo Adán y Eva perdieron estas dos cosas. Para poder entender lo que perdieron, tenemos que leer al postrer Adán, a Jesús. Jesús cuando fue al desierto, el desierto es figura del Edén perdido. Cuando Jesús fue al desierto, Satanás vino a la vida de él a tentarlo y lo primero que le dijo, si tú eres hijo de Dios, fíjense qué importante que es esa expresión a tenerla en cuenta. Si tú eres hijo de Dios, ordenas que esas piedras se conviertan en pan. ¿Qué es lo que quería? ¿Qué es lo que intentaba Satanás hacer con Jesús? Lo que intentaba era que Jesús entrara en el juego de la demostración. Algo muy importante en este tiempo, cuando alguien no conoce el potencial que verdaderamente tiene y no entiende cómo funcionan las leyes universales de la creación. Cuando yo no entiendo lo que tengo, entonces tengo que entrar en el circuito desgraciado de la búsqueda de aprobación ajena, del hecho de agradar a los demás, de esperar que los demás me aplaudan, de prestar atención a ver si me tienen en cuenta o no me tienen en cuenta, de sufrir y de padecer por el hecho de que si los demás me validan o no me validan. No se puede vivir de esa manera. Esa es la realidad de la raza humana. El hecho de que necesita validación externa. Cuando alguien tiene claro verdaderamente lo que es, cuando alguien tiene claro verdaderamente cómo lo diseñaron, no hay nada que demostrarle a nadie. No hay nada que envidiarle a nadie. No hay nada por cual competir con nadie. Si hay a alguien a quien hay que superar, es a nosotros mismos día tras día. Por eso en esta transición es muy importante entender el verdadero sentido del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Tenemos que transicionar del ritual verdaderamente a la experiencia. Tenemos que transicionar de lo ceremonioso. Tenemos que transicionar
a la practicidad. Tenemos que transicionar del dogma a la revelación. Tenemos que transicionar verdaderamente hasta las dimensiones de la luz y de la claridad, donde podemos ver con tanta profundidad y donde podemos fácilmente aterrizar los principios para que podamos entender verdaderamente cómo funciona. Así que yo los animo a que podamos en este tiempo caminar, que nos puedas acompañar en todo esto, que te suscribas, que puedas entrar a Patreon y suscribirte rápidamente para ser parte de nuestra comunidad y seguir creciendo, porque esto es sencillamente una semilla para que puedas ser parte de todo aquello que está de alguna forma a disposición de todos nosotros y que podamos tomar ese conocimiento que de alguna manera nos va a ayudar a evolucionar, que nos va a ayudar a transicionar hacia la próxima etapa. No creo en las religiones, creo profundamente en que es la era del relacionamiento, en la era donde el Creador se quiere relacionar con el hombre, pero para eso necesitamos recuperar la identidad. Y Cristo murió en la cruz del Calvario para que sepamos cómo somos. Y para relacionarnos con el resto de la humanidad y toda su creación, necesito entender cómo funcionan esas leyes universales en medio de su creación. Un abrazo grande para todos y los espero en el próximo podcast.